Nacido el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos, en Hardin County, Kentucky, Lincoln creció en un entorno humilde. Desde joven, mostró un gran interés por la lectura y el aprendizaje. Bienvenido a nuestro canal de relatos asombrosos del mundo. En esta ocasión, exploraremos la fascinante historia de uno de los presidentes más emblemáticos de Estados Unidos, un líder que enfrentó desafíos inimaginables y dejó una huella imborrable en la historia. Desde su humilde infancia en una cabaña de troncos hasta su papel crucial en la abolición de la esclavitud y su liderazgo durante la Guerra Civil, cada episodio nos llevará a través de momentos clave de su vida, sus pensamientos y su impacto en la sociedad moderna. Acompáñanos en este viaje para descubrir no solo los logros de Lincoln, sino también sus luchas personales, sus valores y su visión de un país unido. Si eres un apasionado de la historia, o un admirador de Lincoln, o simplemente curioso por conocer más sobre este gran hombre, este es el lugar para ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Comencemos. Su padre Thomas Lincoln era un agricultor y carpintero. Provenía de una familia de colonos que se había establecido en Virginia antes de mudarse a Kentucky. Era conocido por ser un hombre trabajador, pero también enfrentó dificultades económicas a lo largo de su vida. Nancy Hanks Lincoln, por otro lado, era la madre de Abraham Lincoln. Se dice que era una mujer amable y cariñosa y tuvo una gran influencia en la vida de su hijo. Lamentablemente, Nancy falleció cuando Abraham Lincoln tenía solo 9 años, lo que tuvo un impacto profundo tanto en él como en su hermana Sarah. Después de la muerte de Nancy, Thomas se volvió a casar con Sarah Butch Johnston, quien también desempeñó un papel importante en la vida de Abraham, brindándole amor y apoyo cuando era un adolescente. En una etapa de la vida de Abraham Lincoln emprendió un viaje por el Mississippi en una barcaza cargada de mercadería. Fue flotando y maniobrando con un palo hasta el concurrido puerto de New Orleans, donde vio las maravillas de la ciudad y la gente de diferentes colores y nacionalidades. Por primera vez Lincoln vio hombres, mujeres y niños negros encadenados en corrales para esclavos y plataformas de subasta donde se los compraban y vendían. La infancia de Lincoln estuvo marcada por la pobreza, pero sus padres valoraban la educación, lo que fomentó su amor por el aprendizaje. A pesar de las dificultades, Abraham Lincoln se convirtió en un autodidacta y eventualmente, en uno de los presidentes más emblemáticos de la historia de Estados Unidos. Mientras residía en New Salem, Lincoln conoció a Anne Rutledge. Al parecer, ellos tenían un noviazgo, y en 1835 lloró junto con toda la comunidad su prematura muerte, a la edad de 22 años. Después, se contaron historias de un gran romance entre Lincoln y Rutledge, pero estas historias no están respaldadas por pruebas históricas sólidas. Un año después de la muerte de Rutledge, Lincoln mantuvo un noviazgo poco entusiasta con Mary Owens, quien finalmente concluyó que Lincoln era deficiente en esos pequeños eslabones que forman la cadena de la felicidad de la mujer. Ella rechazó su propuesta de compromiso. Hasta donde se sabe, el primer y único amor verdadero de la vida de Lincoln fue Mary Todd. De espíritu alegre, ingenioso y culta, Todd provenía de una familia bastante distinguida de Kentucky, y sus parientes de Springfield pertenecían a la aristocracia social de la ciudad. Algunos de ellos desaprobaban su asociación con Lincoln, y de vez en cuando, él también dudaba de si alguna vez podría hacerla feliz. Sin embargo, se comprometieron. Luego, en un día de 1841 que Lincoln recordó como el 1 de enero fatal, el compromiso se rompió, aparentemente por iniciativa suya. Durante algún tiempo después, Lincoln se vio abrumado por una terrible depresión y desaliento. Finalmente, los dos se reconciliaron y el 4 de noviembre de 1842 se casaron. Los Lincoln tuvieron 4 hijos, todos varones. Robert Todd Lincoln fue el único de los hijos de Lincoln que llegó a la edad adulta. Robert se graduó de la Universidad de Harvard y tuvo una exitosa carrera como abogado y político. También fue secretario de guerra bajo el presidente James Garfield y se convirtió en presidente de la compañía ferroviaria Pullman. A lo largo de su vida, Robert se mantuvo alejado de la política activa, pero fue un defensor del legado de su padre. Nació en 1843 y murió en 1926 a la edad de 83 años. Edward Baker Lincoln nació en 1846. Edward, conocido como Eddie, fue el segundo hijo de Lincoln. Era un niño muy querido por sus padres, pero lamentablemente falleció a la edad de 4 años debido a fiebre tifoidea.
Su muerte fue un duro golpe para la familia Lincoln y se dice que afectó profundamente a Abraham y Mary Lincoln. William Wallace Lincoln nació en 1850, conocido como Willie, fue el tercer hijo de Lincoln. Willie también fue un niño querido y se destacó por su inteligencia y carácter. Sin embargo, su vida fue corta, murió a los 11 años, probablemente debido a fiebre tifoidea, mientras la familia estaba en la Casa Blanca. La muerte de Willie fue devastadora para Lincoln, quien se dice que pasó mucho tiempo en su habitación después de su fallecimiento. Thomas Lincoln nació en 1853, conocido como Tad, fue el hijo más joven de Abraham y Mary Lincoln. Tad era un niño travieso y lleno de vida, y tenía una relación muy cercana con su padre. A menudo se le veía jugando en la Casa Blanca. Tad sufrió la pérdida de sus hermanos y, tras la muerte de su padre en 1865, tuvo una vida más difícil. Murió a los 18 años, posiblemente debido a problemas de salud relacionados con la tuberculosis. La familia Lincoln enfrentó muchas tragedias, y la pérdida de sus hijos tuvo un impacto significativo en Abraham y Mary. A pesar de las dificultades, la historia de sus hijos es un recordatorio del amor y la conexión que compartieron como familia. En marzo de 1830, la familia Lincoln emprendió una segunda migración, esta vez a Illinois, con el propio Lincoln conduciendo la yunta de bueyes. Recién cumplidos los 21 años, estaba a punto de comenzar su vida por su cuenta. Medía 1,93 metros, era huesudo y larguirucho, pero musculoso y físicamente poderoso. Se destacaba especialmente por la habilidad y fuerza con la que podía manejar un hacha. Hablaba con un acento rural y caminaba con el estilo cauteloso, de pasos largos y pies planos, de un labrador. De buen carácter, aunque algo temperamental, talentoso como imitador y narrador de historias, atraía fácilmente a los amigos. Pero aún tenía que demostrar las otras habilidades que poseía. Después de su llegada a Illinois, sin ningún deseo de ser granjero, Lincoln probó suerte en una variedad de ocupaciones. Como cortador de rieles, ayudó a limpiar y cercar la nueva granja de su padre. Como barquero, hizo un viaje por el río Mississippi hasta Nueva Orleans, Luisiana. Esta fue su segunda visita a esa ciudad, la primera la hizo en 1828, mientras aún vivía en Indiana. A su regreso a Illinois, se instaló en New Salem, un pueblo de aproximadamente 25 familias. Allí trabajó de vez en cuando como tendero, jefe de correos y topógrafo. Con la llegada de la Guerra del Halcón Negro en 1832, se alistó como voluntario y fue elegido capitán de su compañía. Después bromeó diciendo que no había visto indios vivos y combatientes durante la guerra, pero que había tenido muchas luchas sangrientas con los mosquitos. Mientras tanto, aspiraba a ser legislador. Fue derrotado en su primer intento y luego reelegido repetidamente para la Asamblea Estatal. Consideró la herrería como un oficio, pero finalmente se decidió por las leyes. Ya habiendo aprendido por sí mismo gramática y matemáticas, comenzó a estudiar libros de derecho en 1836. Pasó los exámenes en marzo de 1837, se unió al bufete de Stuart y se mudó a Springfield, donde la legislatura de Illinois se reunía. La postura de Abraham Lincoln se basaba en su fuerte creencia en los derechos democráticos del hombre común, en que todas las personas eran importantes más allá de su dinero o privilegios. Fue miembro importante del Partido Whig, que apoyaba un gobierno central fuerte en Washington, D.C. La presidencia de Abraham Lincoln comenzó el 4 de marzo de 1861, cuando asumió el cargo como el 16º presidente de los Estados Unidos. Lincoln asumió la presidencia en un momento de gran tensión política y social. La esclavitud y los derechos de los estados eran temas candentes que dividían al país. Su elección provocó la secesión de varios estados del sur, que formaron la Confederación. A lo largo de su presidencia, Lincoln defendió la unión y trabajó para preservar la integridad de los Estados Unidos. Uno de los logros más significativos de Lincoln fue la Emancipación Proclamación, emitida el 1 de enero de 1863, que declaró libres a todos los esclavos en los estados rebeldes. Este acto no solo fue un paso crucial hacia la abolición de la esclavitud, sino que también transformó la guerra civil en una lucha por la libertad. Además, Lincoln promovió la ley de Homestead y la construcción del ferrocarril transcontinental, que ayudaron a expandir la economía y la infraestructura del país.
Su liderazgo durante la guerra fue fundamental para la victoria de la Unión en 1865. Un momento crucial en la presidencia de Lincoln fue el famoso discurso de Gettysburg, pronunciado el 19 de noviembre de 1863, durante la dedicación del cementerio militar en Gettysburg, Pensilvania. En este discurso, Lincoln reafirmó los principios de libertad e igualdad sobre los que se fundó la nación y destacó la importancia de la lucha por la democracia. Su frase, "Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", resonó profundamente y se convirtió en un símbolo del ideal democrático. Uno de los puntos clave en la ruptura entre el norte y el sur en los Estados Unidos fue la abolición de la esclavitud, que Lincoln proclamó en 1863. Esto convirtió a la conquista de los estados rebeldes en un mandato moral, liberador. Todos los esclavos negros de los territorios de la Unión pasaron a ser ciudadanos con pleno derecho. Sin embargo, eso no ocurrió en los estados secesionistas, que por el contrario defendían la esclavitud como un derecho de los blancos mandantes y como el estado natural de sumisión de la raza negra ante la superioridad de la blanca. El enfrentamiento militar entre la Unión y los Estados Confederados comenzó en abril de 1861 con la batalla de Fort Sumter en Carolina del Sur. Como consecuencia, 4 estados adicionales se sumaron a los 7 rebeldes. La guerra duró 4 años y en ella Lincoln demostró su capacidad de liderazgo, con discursos célebres como el de Gettysburg en 1863. Sin embargo, debemos señalar que su postura personal al inicio del enfrentamiento fue la de mediador entre los bandos en disputa. Sin embargo, luego de varias frustraciones con su general George Clinton McClellan, Lincoln decidió emprender una ofensiva más abierta. Para ello otorgó el mando al general Ulysses S. Grant, un personaje un tanto escandaloso. A partir de entonces, el rumbo de la guerra favoreció a la Unión y en abril de 1865 sus fuerzas militares capturaron Richmond, Virginia, la autodesignada capital de la Confederación. Lincoln, sentado en el escritorio del expresidente Davis, se dirigió al pueblo públicamente, restituyendo el mando de la Unión sobre aquellos territorios. Reelección de Abraham Lincoln. Una nueva elección interna del partido en 1864 enfrentó a Lincoln contra el general Ulysses S. Grant, aunque este último ni siquiera había manifestado su interés en semejante candidatura. Lincoln fue electo y lo mismo ocurrió en las votaciones generales, en las que obtuvo 55,02% de los votos totales. Así inició su segundo mandato en marzo de 1865. Era la noche del 14 de abril de 1865, y el ambiente en Washington, D.C. estaba lleno de una mezcla de celebración y alivio. La Guerra Civil Americana había llegado a su fin, y el presidente Abraham Lincoln, tras años de lucha y sacrificio, se preparaba para disfrutar de un merecido descanso. Había decidido asistir a una obra de teatro en el Fox Theatre, un evento que prometía ser una noche de entretenimiento y distracción. Mientras el público reía y aplaudía, un hombre conocido como John Wilkes Booth, un actor y ferviente simpatizante de la Confederación, se deslizó silenciosamente hacia el palco presidencial. Booth había planeado este acto con meticulosa precisión, convencido de que al eliminar a Lincoln podría cambiar el rumbo de la nación. En un momento de horror, disparó su pistola, hiriendo mortalmente al presidente. El caos estalló en el teatro. La gente gritaba y corría, mientras Booth, tras cumplir su oscuro propósito, se escapaba en la confusión. Lincoln fue llevado rápidamente a una casa cercana, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero sus heridas eran demasiado graves. A la mañana siguiente, el 15 de abril de 1865, el gran líder de la nación falleció, dejando un vacío inmenso en el corazón de su pueblo. La muerte de Abraham Lincoln fue un momento trágico y decisivo en la historia de Estados Unidos. Su legado de unidad y libertad perduraría, pero su partida dejó a la nación en duelo, reflexionando sobre el sacrificio y la lucha por un futuro mejor. La figura de Lincoln se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, recordado por su dedicación a la abolición de la esclavitud y su visión de una nación unida. 5 curiosidades de Abraham Lincoln. Fue capitán del ejército. Lincoln tuvo una participación activa dentro del ejército antes de los 30 años de edad. Aquí puede verse un personaje no solo patriota, sino también muy humanista. Sufrió de depresión en varias ocasiones de su vida. Como cualquier otro ser humano, Abraham Lincoln sufrió episodios que marcaron su vida y le llevaron a la depresión.
A la edad de 9 años, su madre muere producto de un envenenamiento. Luego, su padre vuelve a casarse, y más adelante la primera novia de Lincoln muere. Incluso, tuvo que ser vigilado, temiendo que pudiera llegar a suicidarse en más de una ocasión. Por esta misma razón, aun siendo presidente nunca portó ningún tipo de arma, pues pensaba que podría hacerse daño él mismo algún día. Su sombrero de copa fue icono de moda. Una de las cosas que hacía destacar al presidente en medio de la multitud, era su famoso sombrero de copa. Este hacía que se viera mucho más alto y lo usó durante todas las ocasiones en las que se le viera en público, formales, informales, de día y de noche. No se inclinó a ninguna religión. A pesar de tener formación religiosa desde el hogar, Lincoln se destacó por no dar inclinación a ninguna religión. Amante de la comedia. A pesar de las serias circunstancias de su presidencia, Lincoln tenía un gran sentido del humor y disfrutaba de la comedia. Se dice que le gustaba contar chistes y disfrutar de la compañía de personas que lo hacían reír.